Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos en vivo para nuestra charla del día de hoy. Vamos a darle unos minutitos aquí a la gente que se conecte para iniciar esta charla que va a ser súper interesantísima. El día de hoy vamos a hablar de ingeniería social, de ciberseguridad. Es un tema, ahora sí que es al alcance de todos y nos compete a todos, porque en realidad todos, creo que diariamente todos sufrimos ataques cibernéticos, ¿no? Creo que la gente no es consciente de esto. Yo les digo que todos sufren ataques cibernéticos, pero me dicen que no es cierto. Entonces les digo, nada más ve y ve tu bandeja de spam y Sí, sí, muchos de sí, esos muy seguramente van a ser ataques cibernéticos, ¿no? sí, claro, claro. Entonces, bueno, me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Ramiro Lubiano. Vamos a estar hablando aquí del día de hoy de ciberseguridad. Soy el director de 3PP y el día tenemos la dicha de que nos acompaña aquí un buen amigo desde Colombia, aunque él no es colombiano, ¿sí? Adrián Calvopina. Si nos platicas un poquito, amigo, a qué te dedicas, qué haces con respecto a todo este tema de la cuestión de la ciberseguridad para conocerte un poquito y para poner a la gente aquí en contexto, ¿no? Claro que sí, Ramiro. Gracias por la invitación. Amigos mexicanos, qué bueno que estén acá dedicados a entender un poco más una de las amenazas y uno de los vectores más utilizados por los criminales, no solamente los cibercriminales, sino los criminales como tal. Mi nombre es Adrián Calvopina, yo soy actualmente preventa de una multinacional dedicada, enfocada al tema de seguridad de la información, líder acá en Latinoamérica, GMS. Y pues nada, para mí es un gusto poder compartir de algo eh, que a nosotros nos apasiona. O sea, nosotros vivimos, respiramos y comemos seguridad. Entonces, qué bueno poder seguir hablando de este tema con un matiz diferente. Creo que el matiz que le vamos a dar está asociado hacia muchos de los clientes de tu empresa, Ramiro, y pues qué bueno que podamos hablar de este contexto global. Sí, gracias. Mira, este tema lo trajimos aquí a la mesa, porque nosotros trabajando lo que son los sistemas de gestión de seguridad para la cadena de suministros, en específico el programa CityPath, es el Custom Trade Partnership Against Terrorism, o en español, la Asociación de Aduanas y Comercio en contra del Terrorismo. De hecho, tuvo una evolución este programa y ahora dentro de los nuevos requisitos que está integrando ahí, está haciendo uno muy específico a la parte de ciberseguridad, que de hecho trae 14, este apartado de ciberseguridad trae 14 requisitos. Pero antes de irnos a entender lo que es la ciberseguridad o lo que son los ciberataques, yo creo que deberíamos de irnos un poquito más atrás, ¿no? Entender qué es la ingeniería social. Ahí escuchamos el término de ingeniería social por todos lados. Incluso cuando yo lo escuché, cuando me lo dijiste por primera vez que me puse a buscar, yo pensaba que ingeniería social era como algo bueno, Un como algo pregrado. bonito, pero en Sí. realidad es todo lo contrario, ¿no? Explícanos un poquito qué es la ingeniería social, amigo. Bueno, la ingeniería social es el arte de manipular a las personas a través de factores psicológicos, ¿cierto? O motivadores psicológicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Los criminales, o en este caso hace muchos años, resultaba más fácil hackear los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque no se hablaba mucho de la ciberguerra, no se hablaba mucho del tema de los virus, de las amenazas digitales, ¿cierto? Entonces, con el pasar del tiempo, las empresas comenzaron a tener una conciencia mucho más alta de los riesgos asociados a lo que nosotros técnicamente le llamamos malware, pero el mundo en común le dice virus, ¿cierto? Entonces, tomando en cuenta esa referencia, las empresas comenzaron a instalar sistemas de protección. Entonces, ahí vienen los famosos antivirus, los famosos firewalls, ¿cierto? Pero hay un desafío grandísimo y es lo que los criminales descubrieron, y es que es más fácil romper, ¿cierto? El eslabón más débil de la cadena de seguridad, que es el usuario. Entonces, cuando los criminales descubrieron eso, de que detrás de un computador, detrás de un servidor, siempre está un ser humano en el medio, saben que el ser humano es la pieza clave para poder romper toda esa estructura de seguridad. Entonces, básicamente, eso es la ingeniería social. Utilizar
los atributos psicológicos de una persona para engañarla y hacer que cometan errores, básicamente. Esto va Creo que estás en desde, mute. sí, esto va desde, como tú bien lo comentas, en la cuestión de los ataques, de los ciberataques, de lo que conocemos ahí como el phishing, de lo que conocemos como el ransomware, todas estas cuestiones. Pero incluso también vamos allá de eso, o sea, no está únicamente enfocado al plano cibernético, ¿no? Sino también de todas las llamadas extorsivas, donde precisamente a través del miedo, todas estas cuestiones, buscan sacarle información a las personas, incluso también cuando te hablan del banco y te dicen que tienes una devolución de saldo o que tienes una compra no especificada y te empiezan a sacar información. En realidad eso es la ingeniería social, ¿no? Es tratar de sacarle información al usuario para después poder utilizarla, ahora sí que en contra de la organización, ¿no? Digo, por cualquier diferente medio, que ya sea secuestro de la información o ya sea, como dices, la afectación de la información por virus o cualquier otra cuestión precisamente para sacar provecho de esto, ¿no? Sí, digamos que dentro de la ingeniería social tenemos un mundo de vectores, es decir, tenemos el vector asociado al correo electrónico que se conoce como phishing, ¿cierto? También tenemos el engaño vía mensajes de texto que se conoce como smishing. Tenemos el vector de engaño a través del teléfono, ¿cierto? Este se le conoce como phishing. Y si vemos ya el tema de engaño a nivel de seguridad física, ¿cierto? Cuando rompen la seguridad de un torno, no sé cómo le digan allá en México, rodillo, algo para poder pasar, cuando uno pasa de la recepción hacia adentro, donde está normalmente un guardia pidiendo una tarjeta, una credencial, ¿cierto? Cuando rompen ese tipo de seguridades, a ese tipo de amenazas se le conoce como tailgating, romper la seguridad a ese nivel. Entonces hay un sinnúmero de variantes asociadas a la ingeniería social como tal, y cada una tiene sus características en especial. Justamente no solamente se trata de engañar a las personas desde un computador, sino también engañarlas a través de herramientas tradicionales como el teléfono, haciendo la fila del banco, te pueden sacar un montón de información. Entonces siempre tenemos que estar alertas. Ahora, hace un momento cuando tú hablabas de que en México las empresas hoy en día todavía son muy inmaduras en cuanto al tema de seguridad, no te equivocas. De hecho, estuve revisando estadísticas y notablemente México es uno de los países que menos interés ha prestado en cuanto al tema de riesgos en todos los niveles. Entonces ahí hay algo muy importante por hacer, hay un camino abierto por recorrer. Y lo interesante de todo esto es que a veces las personas o las empresas creen que porque no son lo suficientemente famosas, como por ejemplo Google, Facebook, Sony, no van a ser atacadas. Y ahí es donde comienza el primer error, porque los ataques hoy en día no son en la mayoría de los casos ataques dirigidos, ¿cierto? Son ataques globales, ataques randomizados. ¿Qué quiere decir esto? Que los criminales trabajan 24/7, no descansan, pero ellos no están muchas veces detrás del computador, sino que hábilmente, a través de sus conocimientos, a través incluso de sus ingresos económicos, porque hay otra estadística que nos preocupa un montón y que a los cibercriminales o a los criminales les encanta, y dice que ser cibercriminal hoy en día es más rentable que ser narcotraficante. Entonces ya te podrás imaginar la magnitud de números con las que estamos hablando de incluso que ya se conoce como una industria muy lucrativa, la industria del cibercrimen. Entonces, hay dos tipos de empresas y personas. Las que no se han dado cuenta que han sido atacados, ¿cierto? Y las que no aceptan que han sido atacadas. Es decir, no existe empresa o persona que pueda decir, a mí nunca me han atacado, nunca me han llamado, nunca me ha llegado un mensaje de texto. Siempre el riesgo es latente. De hecho, la ingeniería social es una vulnerabilidad universal, global. Todos estamos metidos ahí. Sí, fíjate que nosotros también cuando trabajamos aquí con algunas organizaciones y empezamos a hacer un ejercicio por ahí de análisis de riesgos, de qué pasaría si les secuestraran la información, en realidad las empresas son muy inconscientes de cuál sería el alcance, o ahora sí que cuáles serían
¿qué sería lo peor que les pudiera pasar, ¿no? O sea, entonces, cuando nos preguntamos, ¿tú crees que estás recibiendo ataques cibernéticos? No sé, no, no, de hecho nunca hemos tenido un ataque cibernético, entonces es cuando ya les decimos, nada más checa tu bandeja de spam. Muy seguramente la gran mayoría de esos correos spam pueden ser ataques cibernéticos. Y creo que tú has tocado un punto medular, ¿no? Las organizaciones puede ser que tengan los VPNs, puede que tengan los firewalls, los antivirus, todo lo que tú quieras, pero en realidad finalmente siempre la mayor vulnerabilidad van a ser las personas, ¿no? Por eso también es Claro. bien importante trabajar en la cuestión de la capacitación de las personas, porque siempre van a ser la parte más vulnerable. Y por poner el ejemplo de estos correos que llegan, y digo, ya allá deben de llegar de Bancolombia, todos los bancos de allá, ¿no? Acá llegan de Banorte y de BBV y de todo eso, y tienes una Sí, claro. devolución de saldo, ¿sí? Y también a veces ni siquiera tienes, o sea, la gente a veces, ¿no? Ni siquiera tienen ese banco, pero como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces nada más por ir a ver cuánto le devolvieron de dinero a la otra persona o lo que sea, entonces dan clic en el enlace y ahí es donde se baja el malware, o donde se baja el virus, donde se baja lo que sea. Y otra, lo que me dicen es que, no, pero de todos modos, si nos atacan el servidor, nuestra información replica en otro servidor que tenemos en Atlanta, ¿no? Decimos, sí, pero el virus también replica, el virus también se va para allá con todo. Entonces, creo que más bien es una cuestión de que hay mucha inconsciencia, creo que la gente no es consciente, ¿sí? O hablando de los directores, creo que los directores no son conscientes de cuál puede ser el impacto, efectivamente, que les secuestren la información, ¿no? Y otra de las cuestiones, lo decimos, si creen que nada más sucede en las películas, de hecho en México aquí ya tuvimos 2 casos importantes y 2 fueron ataques a gobierno. De hecho secuestraron los servidores de Pemex, que es quien maneja todo lo que es la parte de petróleo aquí en México, y también secuestraron los servidores de la Secretaría de Economía. Entonces, en realidad es algo que está pasando y es algo que está pasando todos los días, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Justamente estaba revisando estadísticas, Ramiro, y mira, México, ahorita en tiempo real, pueden ver esto acá, está en el puesto número 10 del país más atacado a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente los C-levels, la alta gerencia, no se da el tiempo para entender esta nueva era. Y es que creemos que todavía estamos en la era donde es necesario emplear la fuerza bruta de los robots, la industria pesada para generar dinero. Y no es así. Si hoy en día los C-levels ven su entorno, hoy los nuevos millonarios están basando su riqueza en información, en datos, ¿cierto? Y desde ahí entendemos que el mundo cambió. O sea, si los C-levels entienden que el mundo cambió, su perspectiva hacia conocer los nuevos retos y desafíos, incluyendo en el mapa de riesgos, porque hay una estructura cuando ya las empresas necesitan posicionar a un nivel más alto su estructura de seguridad en todos los ámbitos de seguridad integral, estoy hablando, hay que entender muy bien los riesgos asociados a este nivel, porque la ingeniería social no solamente afecta al computador, ¿cierto? La ingeniería social afecta desde esa persona que está permitiendo el acceso a un tercero, ¿cierto? Por ejemplo, el guardia de seguridad. Si el guardia de seguridad no ha entendido lo que significa la ingeniería social, lo que significa el hecho de que nos puedan engañar con una bonita sonrisa, con el hecho de deberles favores, ¿cierto? Si desde abajo no se entiende el tema, así como arriba, para que puedan bajar el mensaje por todos los niveles, ahí hay un problema grave. Y ahí es donde estamos pecando la mayoría de países. No hay un hábito orgánico, una conciencia efectiva en cuanto a los desafíos de este nivel de la ingeniería social. Entonces, definitivamente el tema cultural, el tema educacional es pieza clave. Pero ahí viene otro desafío, y es que muchas empresas creen que por llevar un especialista en seguridad o un psicólogo o una persona que se dedica a hacer reír al auditorio, creen que por llevarlo cada 6 meses, hablar de los virus, los troyanos, los spywares, ya está solventado el problema. Entonces, ya mi organización está preparada
para recibir un ataque de ingeniería social. ¿Por qué? Porque ya vino una persona cada 6 meses a hablarles y hacerles reír y a entregarles chocolatinas para volverlos felices. Entonces, ahí hay un problema enorme. ¿Por qué? Porque primero hay rotación de personal. Segundo, está comprobado que si una persona escucha el tema, ¿cierto? Únicamente va a tener un 5% de aprehensión del mismo. Pero si ya lo lleva a la práctica, incluso lo enseña, transmite el mensaje, ¿cierto? Tiene la capacidad del 100% de aprehensión. Entonces, ahí es donde también tenemos un desafío grande, cambiar la estructura y cómo se está llevando el mensaje hacia los colaboradores, porque no es suficiente dar charlas cada 6 meses o enviar boletines, ¿cierto? Hay que cambiar esa forma de llevar el mensaje. Así es, y de hecho creo que para esto también incluso CityPath es muy claro, te dice que efectivamente tienes que capacitar a tu personal, tienes que comunicar cuáles son las amenazas con respecto a esto, e incluso cuáles podrían ser las consecuencias. Ahí ahorita en el ejemplo que damos, pues, nuevamente si le secuestran los servidores a la empresa, sí, o le bajan información, prácticamente ahorita podemos ver que todos los procesos productivos están ligados a servidores, no están ligados a información. Entonces, prácticamente un secuestro de información te puede parar la planta completa, ¿sí? Entonces, incluso aquí también estamos viendo que algunas medidas de seguridad estamos volviendo a lo que antes se veía como obsoleto, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo que hacer respaldos cada cierto tiempo en un disco duro externo, que no esté conectado a nada, ¿sí? Y que incluso no esté en el mismo sitio, porque también sabemos que donde están los servidores producen calor y se pueden incendiar, ¿no? Entonces, que tengas que respaldos cada cierto tiempo para si llegas a tener un ataque o llegas a perder la información, pues entonces el tiempo que pierdes la información se reduzca, ¿no? Y no sea toda la información que hayas perdido. Y adicional a esto, pues bueno, también te pide que hagas pruebas de vulnerabilidad, ¿no? O sea, que trates de vulnerar tus propios controles de seguridad para ver qué tan eficaces son. Porque si no, entonces, hasta que no recibes el ataque, entonces te das cuenta que en realidad los controles no eran tan certeros y acabaron siendo vulnerables, ¿no? Exacto. Lo primero, Ramiro, es definir cuál es el núcleo de nuestro negocio, o sea, cuál es el core de nuestro negocio. Y con base a esa claridad, estructurar y definir unos procesos adecuados, ¿cierto? Donde no solamente se involucre en la tecnología, sino también políticas, ¿cierto? Y se involucre a las personas como primer nivel. Entonces, cuando ya entendemos cuál es la criticidad de mi negocio, ¿qué pasaría si yo pierdo reputación? Porque esa es otra de las cosas, ¿no? Hoy en día únicamente la mayoría de empresas están dedicados a cuidar el tema de la información. Y es muy cierto, la información es valiosísima. Pero hay un bien intangible, incluso que se cree que va a llegar a ser más importante o ya está siendo más importante que la información. Y es la reputación. Es muy fácil de comprobar esto. Por ejemplo, si yo voy a comprar un servicio, ¿cierto? Si yo voy a contratar con 3PP el servicio para certificarme en OEA, probablemente, como es un tema muy nuevo, yo no sepa a quién has atendido, qué clientes tengas, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a googlear el nombre de tu empresa y voy a obtener resultados, entre esas las reseñas. Si yo veo que alguien está hablando mal de ti, está hablando mal de tus servicios, está hablando mal de cualquier de los atributos que presta tu empresa, inmediatamente en mí como consumidor genera una desconfianza. Y esa desconfianza va a generar, al final del día, pérdidas económicas para ti como empresa, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema importante que también implica el riesgo y es el tema reputacional. ¿Qué pasa si a mí me atacan? Y si yo estaba prestando un servicio financiero, ¿qué pasa si a mí me roban la información de mis clientes? Inmediatamente esa empresa no solamente va a tener una demanda económica millonaria, sino que también probablemente tenga que desaparecer del mercado. ¿Por qué? Porque la marca es muy difícil de limpiar, tiene consecuencias terribles. Entonces, Ramiro, yo sí quisiera hablar puntualmente de no solamente dejar asustados a nuestros amigos, sino también darles tips prácticos para poder entender qué es esto de la ingeniería social, cómo funciona, porque al final del día muchas empresas o muchos de nosotros hablamos nada más del resultado de lo que pasó, es decir, cifraron los archivos, secuestraron mi información, secuestraron al VP de la empresa, pero antes de eso
hay un proceso que hacen los cibercriminales y tiene que ver con el perfilamiento, ¿cierto? Y ahí viene el tema cultural importante. Por ejemplo, ¿qué harían nuestros amigos del otro lado de la pantalla si es que se encuentran una USB súper bonita que dice 64 gigas, la encuentran en la entrada de su oficina o de su puesto de trabajo, de las aduanas en este caso? Muy probablemente lo que van a hacer es guardarse ese dispositivo, ¿cierto? Y conectarlo en el primer computador que se encuentre. Desde ahí arranca una brecha de seguridad importante, porque creemos y tenemos la mala apreciación de que tener un antivirus en el computador ya implica el 100% de seguridad. Y ahí hay otro problema también cultural. Cuando hablamos de seguridad, no hablamos del 100% de protección. Ojo, no existe el 100% de protección. Siempre hay una brecha, por pequeña que sea, pero sigue habiendo una brecha. Lo que hacemos los especialistas en seguridad es mitigar ese espacio para que las cosas malas sucedan, ¿cierto? Mitigar las amenazas, mitigar la brecha, el nivel de exposición que pueden tener nuestros servicios o nuestros procesos. Entonces, partiendo de ese punto, debemos entender de que no hay 100% de seguridad. Entonces, como no estoy 100% seguro, debo tener una malicia sana donde no confío en una USB tirada en la calle. ¿Por qué? Porque probablemente tiene virus y ese virus va a poder acceder a través del computador donde yo introduzca ese dispositivo, ¿cierto? Lo otro, a veces hablamos con desconocidos temas sensibles, nada más porque me sonrió, me cayó bien. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia es muy típico, al igual que en el DF, hablar del tráfico, ¿cierto? Del trancón. Entonces, te tocan el tema del tráfico, el trancón, inmediatamente se vuelve tu mejor amigo. Entonces ahí la primera ley, la empatía. Como él está sufriendo de lo mismo, entonces tiene algo en común, ya no es alguien desconocido para mí, ya hay algo que nos une, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, ya la gente comienza a abrir demasiado la boca. ¿Dónde trabajas? Mira, yo trabajo en la aduana. Perfecto, buenísimo, wow, qué responsabilidad y en qué área. Imagínate, en el área de despachos, o sea, yo soy el que abre o cierra las puertas. Wow, o sea que tienes mucho trabajo, ¿cuánto te ganas? No, estoy un poco preocupado, no me estoy ganando lo que quisiera ganarme. Utilizan el descontento de la gente para comenzar a conocer sus debilidades y comenzar a engranar una estrategia para que al final del día eso resulte en la contra de la empresa como tal. Entonces vemos que la brecha humana o el error humano de una persona puede significar pérdidas económicas terribles para una organización en general. Entonces debemos entender este tipo de cosas. Igual, en un restaurante, adivinen dónde se hacen los criminales o los cibercriminales para perfilar a las empresas. Se hacen justamente en los restaurantes alrededor de su punto de trabajo. Se hace en las cajinas, no va a ir a su punto de trabajo, cómo lo cubro, no, no, el punto se va a quedar descubierto un momento, un rato, entonces todo eso lo escuchan. Y ahí hay un problema grave, creemos que las paredes no escuchan y sí escuchan. Otra cosa que sucede es que no nos damos cuenta que muchas veces estamos tipeando la contraseña de nuestros aplicativos y detrás de nuestro hombro hay alguien que está espiando y está identificando qué contraseña ingresamos. Entonces, son muchas cosas desde el ámbito tradicional que funcionan como herramientas importantes para el cibercrimen o el crimen en general. Que mira, otra herramienta que yo también he visto que utilizan, y digo, en México, y no únicamente en México, creo que en toda Latinoamérica somos muy dados a utilizar software piratas, ¿no? O luego bajar aplicaciones que en realidad no sabemos qué tan confiables son esas aplicaciones. O incluso estos jueguitos que se han visto por ahí en Facebook, que entonces jalan tu información y en realidad lo que están jalando también es toda tu información, ya sea para venderla o para utilizarla de alguna otra forma, ¿no? Pero más en específico lo que son los software piratas. Por lo general los software piratas trabajan tratando de abrir puertas traseras en tu computador, lo que conocemos como backdoors, ¿no?
pero cuando abren el backdoor, pues queda abierto para también que los criminales puedan acceder a cierto tipo de información en tu computadora. Entonces, desde ahí, pues bueno, también por eso es por lo que también muchas organizaciones, desde sus políticas, pues le piden a sus colaboradores que no bajen aplicaciones que no sean exclusivas para su trabajo, o si van a instalar softwares, o bueno, que sea previo aviso de la gente de sistemas, ¿no? Porque en realidad es este riesgo, pero creo que la gente no es consciente de esta parte. Finalmente creo que la gente lo que busca es comprar el software a un precio accesible, pero en realidad lo que se está comprando es un problema, ¿no? Claro, mira, cuando nosotros analizamos ataques o ya incidentes como tal, ya hay alguien que está eh, implicado en un tema ya de pérdidas económicas, ¿cierto? Ya hay pérdidas financieras o de información, claro está. Cuando analizamos el caso, entendemos que muchas veces los problemas o las brechas de seguridad están desde la raíz, es decir, ¿dónde formatean el computador? O sea, ¿cómo se te ocurre creer que alguien a nivel mundial, en cualquier parte del mundo, quemó sus pestañas creando un activador para Microsoft, ¿cierto? Para ponerlo así, de gratis en Internet, porque me caen bien. O sea, aparte de ser un genio en el tema de desarrollo, creación, un geek, aparte de todo eso, es muy buena gente. O sea, es un alma caritativa que está dispuesta a ayudarle a todas las personas en el mundo. Entonces, eso entienden los rusos, eso entienden los amigos que están por la India, entienden los amigos de Perú, los colombianos. Absolutamente en todo el mundo están los cibercriminales. Entonces, todos aprovechan esa debilidad latina y es que nos creemos más pilos que cualquier otro. Entonces, ¿cómo mi amigo gringo está gastando más o menos $500 al año en suscripciones de Office, de Microsoft? Mientras que yo como latino voy aquí en Bogotá, por ejemplo, a Unilago, en cada ciudad tienen sus puntos de distribución específicos y no solamente por unos 10 o $20 te cargan el sistema operativo, sino que también te ponen el antivirus, te ponen el software de mezclar música, te ponen un montón de juguetes y cariñitos adicionales y desde ese mismo computador haces transacciones bancarias. Desde ese mismo computador te conectas por VPN y ojo, la VPN no implica seguridad, señores. La VPN es un canal privado entre el origen y el destino, pero sí está comprometido el origen, es decir, si su computador ya tiene virus, lo que están haciendo es con la VPN abriendo un camino seguro para que el virus ataque las instalaciones de la corporación. Entonces, imagínate, equipos con software, el sistema operativo pirateado, el antivirus pirateado y todo pirateado y desde ahí hacemos todas las transacciones. Entonces, imagínate la puerta tan enorme que estamos abriendo desde la entrada, desde raíz, como digo yo. Así es, y aquí creo que es otra de las cosas que tú lo has comentado. La cuestión legal también se complica, porque en realidad puede ser que tu atacante esté hasta el otro lado del mundo, ¿no? Y aún cuando logres identificar dónde están los IPs y todas estas cuestiones, difícilmente vas a poder entablar una demanda legal, porque en realidad nos vamos a tocar, nos vamos ahora sí que a topar con cuestiones internacionales, donde esto incluso creo que al día de hoy también no está totalmente regulado. Entonces es difícil llevar a un criminal de este tipo ante la ley. Y más allá de eso, muy difícilmente puede ser que lo encuentres o lo localices, ¿no? O sea, porque, digo, lo vemos en las películas, con los servidores que replican y todas estas cuestiones, difícilmente vas a encontrar a quién te está generando el daño, ¿no? Entonces, más que Yo eso, recuerdo, ¿perdón? yo recuerdo hace unos años cuando me llamaron a revisar un incidente en una universidad en Ecuador. Uh-huh. Y justamente uno de nuestros aliados, Kaspersky, nos notificó sobre un ataque. Cuando estuvimos haciendo el análisis de dónde provenía el ataque, resultó que las IPs coincidían con un convento de monjas. Entonces, cuando fueron a revisar, vea, desde acá se están dando ataques, pero nosotros somos monjitas, nos regalaron esos computadores y nosotros no sabemos nada de informática, de seguridad. Nosotros, les aseguro que no fuimos nosotros obviamente entendimos lo que estaba pasando.
Existen mecanismos que los criminales los conocen muy bien y es el tema del enmascaramiento. Existen proxies que pueden enmascarar el origen de los accesos, ¿cierto? Y no solo eso, sino que como infectan tantos equipos a nivel mundial, utilizan esos equipos para generar ataques y generar saltos. Entonces, por eso resulta muy difícil encontrar la ubicación exacta del criminal, a menos de que el criminal sea alguien muy novato, donde sí deje evidencias, porque los buenos criminales no dejan evidencias, incluso crean malware o virus que se autodestruye. Entonces ya te podrás imaginar frente a la complejidad de poder ubicar a un criminal. Y para rematar, las políticas o las leyes son escasas en Latinoamérica. No somos tan buen referente en cuanto al manejo de delitos cibernéticos, entonces todo confabula en nuestra contra. Oye, ya hablamos aquí de lo malo, ¿no? O sea, de cuáles podrían ser todas las consecuencias, cómo se viene manejando todo esto. Entonces, ahora sí vamos a, ¿cómo podemos trabajar en la parte preventiva? O sea, ¿qué podemos hacer Ah, desde la parte preventiva, ¿no? ¿Cuál es el marco que podríamos establecer para esta cuestión, ¿no? claro, lo primero, entender que estamos en una era con riesgos diferentes a los anteriores, ¿cierto? Hoy en día todo está hiperconectado, ya se viene la 5G, todo va a estar hiperconectado. Hoy en día tenemos dispositivos inteligentes en todo nuestro contexto, relojes, televisores, computadores, gafas, todo se está interconectando. Entonces, primero, entender el contexto de nuestra realidad, porque eso nos va a ayudar a motivarnos a aprender todos los días. Hoy en día es muy fácil mantenerse informado a través de YouTube, Instagram. Entonces, la recomendación número uno es suscríbase a páginas como 3PP, a páginas como o empresas de seguridad, que todo el tiempo están hablando del tema de seguridad y están enviando nuevas notificaciones sobre las nuevas amenazas. De ese modo, generando un hábito ya orgánico de nuestra parte de todo el tiempo estar aprendiendo, entendiendo el contexto de las amenazas nuevas, vamos a poder llegar a un segundo nivel, que es la aplicación ya de esos conocimientos. Entonces, ahí viene la parte chévere y la parte interesante. Primero, tener malicia sana. Y tener malicia sana tiene que ver con que no todo el que me habla en la calle, así me sonría, tiene buenas intenciones conmigo. A que yo no debo publicar información confidencial en redes sociales, eso es importantísimo. Que yo no debo de suscribir mi correo corporativo en cualquier página y blog que se aparezca. Es decir, si yo necesito descargar un boletín de los carros usados, pues no debería utilizar o suscribir mi correo corporativo. Para eso existen cuentas personales, Gmail, Outlook, cuentas gratuitas, entre comillas, porque no todo en este momento es gratis. Siempre hay algún costo y el costo normalmente es nuestra información, nuestra privacidad. Entonces, creen una cuenta free, entre comillas, y de ese modo ustedes se pueden suscribir y descargar contenido, descargar white papers o lo que requieran, ¿cierto? Lo siguiente es jamás decirle que sí a la piratería. Ahí hay un desafío importante y tiene que ver con dinero. Entendemos que una solución paga de antivirus, una solución paga de sistema operativo puede ser costoso. Sin embargo, sí es muy importante entender de que es necesario cerrar esas brechas, esas puertas que de entrada abrimos a los criminales. Si no tienen dinero para invertir en Que Windows, hablando de esa, al final del día puede ser más costoso perder tu información, ¿no? O puede ser más costoso, como tú bien lo comentaste, que accesen a tus cuentas bancarias y entonces ahí ya, como tú bien dices, lo barato te salió caro, ¿no? así es. Entonces, si no tienen dinero para usar licenciamiento Microsoft o comprar un Apple, un Mac con OS X, pues existen también sistemas operativos muy buenos, muy intuitivos, también basados en tecnologías open source, es decir, tecnologías gratuitas. Ahí vienen los Linux y las diferentes versiones de Linux. Únicamente es importante pues aprender a conocerlos. Y ya una vez que le agarremos del cariño, no vamos a volver a los otros sistemas operativos, muy probablemente. Hoy en día estamos en una época donde cualquier pesito cuenta, entonces si no hay para Microsoft, tampoco abramos la ventana para comprar
software pirata, sino más bien vayámonos por las herramientas open source. Lo mismo para Microsoft. Sin embargo, yo sí he visto una evolución en cuanto al tema de costos. Yo he visto que las empresas como Microsoft hoy en día están generando convenios bien importantes para el ámbito educativo, el ámbito de salud. E incluso en esta coyuntura del COVID-19 he visto que muchas empresas, hablando incluso de la tuya, Ramiro, están difundiendo contenido súper valioso que en otras instancias tenía costos. Sin embargo, hoy en día estamos tratando de aportar un poquito y yo he visto que hay una buena sintonía de este tipo de empresas donde ya hay mejora en cuanto a los costos, ¿cierto? Entonces, díganle no a la piratería, por favor. Hagamos lo posible por no comprar software pirata o descargar software pirata. Debemos identificar muy bien las fuentes de donde descargamos las cosas, ¿cierto? Lo siguiente es tener instalada una solución de seguridad. Eso ya hablando dentro del ámbito digital, o sea, el computador, tener una solución de seguridad paga, ¿cierto? No descargar cualquier solución que por ahí se cruce en nuestro camino, ¿cierto? Y yo diría que lo más importante es compartir el mensaje. O sea, si aprendemos algo, la mejor forma de que eso se vuelva algo nuestro realmente y podamos tener un nivel de aprehensión de más del 90%, pues difundamos el mensaje. Difundamos noticias reales, efectivas y verdaderas, porque otra de las pandemias, para rematar, Ramiro, también tiene que ver con las noticias falsas, ¿no? Ese es otro de los desafíos con los que estamos lidiando el día de hoy, la nueva pandemia, las noticias falsas. Pero yo creo que con eso, con el tema cultural, mantenerse informado, decirle no a la piratería, tener esa malicia sana en el sentido de que desconfiemos de ciertas cosas que nos pintan tan buenas, yo creo que vamos a tener buenos resultados. Yo creo que es el tema de, precisamente de la pandemia, ¿no? Fíjate que yo estaba leyendo por ahí que en realidad el que mandaran a las personas a trabajar en home office, creo que el principal desafío fue precisamente esto, ¿no? El de la conectividad, el de cómo protejo la información. Tú ya hablaste ahí de los VPNs y todas estas cuestiones, pero como tú ya bien lo comentaste, hasta el mismo VPN puede ser viable de que si el usuario está haciendo mal uso de sus sistemas, por ahí se puede generar la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahorita precisamente de esto, pues bueno, ya esta situación lo estamos viviendo aquí, o sea, en el mismo ejercicio que estamos haciendo tú y yo aquí, esta situación nos está moviendo a la digitalización, ¿no? Al ciberespacio, todo esto. Entonces, creo que ahora sí debemos de empezar a ser más conscientes precisamente de cómo podemos proteger nuestra información. Incluso antes de que estuviéramos por aquí al aire, estábamos comentando precisamente del caso de Zoom, ¿no? O sea, cómo Zoom también ahí tuvo algunas cuestiones de seguridad. Y digo, y finalmente digo, siendo una de las principales empresas que están ofreciendo este servicio, también lo vi que se puso las pilas por ahí, incluso contrató ahí al director de seguridad que era de Facebook, que era director de seguridad de Facebook, y empezaron a entrar, incluso sí vi por ahí que le empezaron a hacer algunas cosillas aquí a la propia aplicación, precisamente para fortalecer la cuestión de la seguridad, ¿no? Pero así ya nos tenemos que empezar a mover. Y mira, yo también lo veía en la cuestión de City para atacar la parte de la logística. Yo estoy viendo que esto le están metiendo mucha importancia, porque si le futureamos un poquito, pues en el futuro, ¿cómo va a ser la movilidad? ¿No? O sea, vamos a tener lo que son los autónomos. Entonces la seguridad va a cambiar completamente escenario, ¿no? O sea, se va a volcar del escenario de la seguridad física totalmente al escenario de la ciberseguridad, ¿no? Y aquí he estado viendo ahí que ya se está generando por ahí cuestiones de blockchain en toda esta cuestión de la seguridad, que en realidad hay muchas cosas que están evolucionando en esta parte y esta cuestión de la tecnología está evolucionando a pasos agigantados, ¿no? Está evolucionando exponencialmente. Y si nos vamos precisamente volviendo al ejemplo de los autónomos, un poquito más atrás, no sé si se acuerdan cuando teníamos el Walkman y cuando teníamos el teléfono, sí, y teníamos la cámara separados que decías, ay, estaría padrísimo que un día tuviéramos todo junto en un mismo lugar, ¿no? En el teléfono. ¿Cuántos años pasaron para eso? Yo creo que no fueron más de 10 años, entonces
Yo veo que muy seguramente en 5 años ya vamos a tener ahí los autónomos circulando en las carreteras. Y incluso si tú lo ves, la propia movilidad, ya no únicamente la cuestión de logística, la movilidad de las personas, pues también se va a ir a eso. O sea, ahorita estamos viendo los millennials ya no quieren comprar un carro, los millennials ya no quieren manejar, mientras pueden subirse al Uber y pueden seguir conectados ahí por ellos mejor. Entonces, va a llegar un momento en que yo creo que también, o sea, los Uber va a hacer eso, o sea, traigo mi teléfono y agarro el primer carrito que tengo disponible, así como tienen los patines allá en Colombia, ¿no? O sea, creo que Sí, sí. eso es algo como se va a empezar a generar la movilidad en el futuro. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, creo que la ciberseguridad va a tomar un papel importantísimo en el futuro del corto plazo, ¿no? O sea, en el futuro del hoy, o sea, ya lo estamos viendo, como te digo, esta misma pandemia nos obligó a volcarnos del face to face, ahora a trabajar de esta forma, digo, y digo, ha tenido sus buenas cosas porque nos ha acercado y creo que ha generado muchas de estas cuestiones, pero tenemos que empezar y ser un poquito más conscientes de la cuestión de la ciberseguridad precisamente por esto, ¿no? Sí, claro. De hecho, Ramiro, ahí viene la parte cultural. Si nosotros ya comenzamos a revisar información, vamos a ver que hoy en día estamos hablando de una industria 4.0, donde ya vemos que todo está hiperconectado, como te decía hace un momento, vemos la presencia de robots, ya si tú quieres comprar un apartamento o rentar un apartamento, ya muchas veces no es necesario que te desplaces allá, ya hay animación 3D, ya puedes ponerte tus gafas y tener una sensación de telepresencia, ¿cierto? Ya vemos el tema del uso de información a gran escala, lo que conocen como Big Data, minería de datos. O sea, cómo utilizar toda esa información para hacer una prospectiva y mirar hacia el futuro. Por ejemplo, ya hablando de otro de los temas importantes hoy en día, la transformación digital. Todo el mundo habla de transformación digital y eso implica muchos desafíos. Y eso es mirar hacia adelante en prospectiva. Por ejemplo, Philip Morris se dio cuenta de que las personas que fuman desearían no hacerse tanto daño fumando. Entonces creó, ¿cierto? Un dispositivo electrónico que retira prácticamente los agentes dañinos del hecho de prender un tabaco, ¿cierto? Entonces, ya vemos cómo este tipo de empresas van ampliando sus horizontes, como tú dices, ya no, en un futuro no tan lejano, ya no vamos a necesitar de un conductor de piel y hueso, sino que ya desde nuestro celular vamos a poder definir la ruta. Ya hablamos de smart cities, smart factories, ciudades, empresas inteligentes, donde las cosas se van a manejar a través de sensores, ¿cierto? Y bajo ese contexto, los riesgos son altísimos. Por eso hablamos de que la ciberseguridad es una de los simientes más importantes de toda esta nueva era, ¿cierto? Por eso la invitación, si hay en casa personas que tienen hijos, que no saben qué estudiar, que no saben a qué dedicar su tiempo, su vida, les cuento que el tema de la ciberseguridad hoy en día es un nicho que tiene muy poca oferta y tiene una demanda gigantesca. O sea, hoy en día estamos necesitando manos que colaboren para manejar todo este tipo de amenazas y hay muy pocos profesionales. Entonces, si no saben qué estudiar, ya saben que puede ser una carrera muy chévere, aportando muchísimo desde ya y hacia el futuro en perspectiva, hacia que las smart cities, smart factories y todo este tipo de fenómenos actuales pues tengan o estén encaminados de buena forma. Otro punto importante, Ramiro, antes de que se me olvide, es que digamos que, listo, hay empresas que han hecho conciencia del tema de seguridad. Digamos, si vemos en Internet cómo logran atacar a Sony. O sea, se supone que Sony no tiene problemas económicos en cuanto a inversiones. O sea, dime cuánto vale y si lo necesito te lo compro, no hay problema. Es más, ni te piden descuento, en el mejor de los casos. Sin embargo, hay una parte importante que me encanta dentro de tu nicho de especialización, Ramiro, y tiene que ver con la cadena de suministro. Los criminales son especialistas vulnerando la cadena de suministro. Porque, ¿qué pasa? La empresa puede que tenga a las personas ya concientizadas, puede que ya entiendan cómo funciona, cómo interactúan los criminales dentro de nuestra organización, cómo pueden usarnos a nosotros para
Pero ¿qué pasa con el consultor que va una vez al mes? ¿Qué pasa con el consultor de Oracle, de SAP? ¿Qué pasa con el consultor de consultorías, el mismo auditor? Desde que ya esa persona tenga contacto o conexión a nuestra red, ya genera una brecha altísima. Entonces, importantísimo que la conciencia también la generemos nosotros, los integradores, los partners, los que damos de cierto modo un servicio a un tercero, para que a través de nosotros no vulneren a nuestros clientes, que eso es muy importante también. Sí, fíjate que ya desde el plano corporativo, cuando trabajamos con las organizaciones, también nosotros les decimos, si ustedes piensan que el CEO o el director general es el dios del Olimpo, están equivocados. El dios del Olimpo es el de sistemas, ¿sí? Porque digo, una persona de sistemas enojada te puede destruir la organización, o sea, entonces Ya pasó, ¿no? incluso tendríamos que ir, les digo, o sea, la gente de sistemas debe tener contratos especiales diferentes al resto de la organización, porque en realidad ellos sí tienen acceso ahora sí que a lo que es el corazón de la organización, ¿no? Estamos hablando de lo que son los servidores. Y si alguien te quiere hacer daño, o sea, si alguien, una persona de sistemas se va enojado, cuidado porque te puede meter un gusano, te puede hacer algo por ahí en tus sistemas que al final del día sí pueden afectar la continuidad de operaciones de la compañía, ¿no? Entonces sí hay que tener muy claro también esta parte, ¿no? Claro, claro. Importantísimo. Imagínate, los que manejan las bases de datos son los dioses del Olimpo, como dices tú. O sea, a ellos nadie los audita, a ellos nadie les dice nada, a ellos hay que tenerlos de mejores amigos porque si se enojan, pueden mandar todo al piso. O sea, impresionante. Ya pasó. Alguien se enojó hace poco con su empresa y él tenía acceso a todos los servidores en Amazon. Esta empresa pensaba que como tenía todo en Amazon, todo estaba garantizado. Entonces yo tengo disponibilidad, continuidad. Amazon, como es un monstruo, me imagino que también me da seguridad. A veces no leen ni los acuerdos, ni los contratos que tienen, ni las responsabilidades, ¿cierto? Ni las exclusiones. Y dan todo por hecho. Entonces, tengo todo en Amazon, puedo estar tranquilo, no pasa nada. Esta persona que administraba las instancias de Amazon se enojó y mandó todo al piso. O sea, borró los servidores y no hubo nada que hacer. Entonces, terrible. Por eso debemos garantizar una cultura con malicia, porque si los C-levels, los jefes de esta persona, por ejemplo, hubiesen entendido que así Pepito Pérez sea muy buena gente, en cualquier momento puede enojarse y si tiene muchos poderes, credenciales con muchos privilegios, puede mandar todo al piso de un momento a otro. Incluso los cibercriminales pueden utilizar a esta persona para afectar a la organización. Entonces, ahí hay un tema cultural muy fuerte que hay que trabajar. Muy Y fuerte. fíjate que respecto a esto, algunas de las buenas prácticas que he visto en algunas organizaciones, y esto por lo general sí son organizaciones transnacionales que sí tienen incluso todo su departamento de IT en corporativo, donde está como en el banco, ¿no? Si quieren hacer una transacción, tiene que estar como mancomunada y tiene que tener 2 autorizaciones o 3 o todo esto. Entonces son candados que vas poniendo con respecto a tus propios sistemas. Y ahora, precisamente hablando de esta parte, el mismo CityPad también lo que recomienda es, bueno, ahí te habla de los VPNs, de los antivirus, de los firewalls, de la creación de contraseñas, obviamente que no compartas las contraseñas, de cómo puede ser crearse una contraseña segura. Incluso ahí te hablan de que elabores hasta frases, ¿no? Que sea una frase tu contraseña y que no sea una sola palabra. Pero entonces, cuando ya tienes todo esto, cuando ya tienes toda tu infraestructura de seguridad o de ciberseguridad, obviamente en las dos vías, ¿no? En hardware y software y obviamente en conjunto con todo lo que es la parte de tu seguridad física, pues ya una vez que tienes todo esto, pues que ahora entonces hagas análisis de vulnerabilidad, ¿no? O sea, que trates de vulnerar tus propios sistemas. Y para esto, pues bueno, también se puede hacer uso de los que conocemos como hackers blancos. Incluso también he visto en organizaciones que también hacen ejercicios de phishing, donde a sus mismos Sí, colaboradores internos apócrifos, digámoslo así, para ver si el mismo personal cae. Y entonces si cae, pues bueno, ya también ahí sí, y es lo que veíamos, si ya se le dio la capacitación y cayó, pues entonces cómo se le refuerza esta parte, ¿no? Y obviamente también, o sea, como tú bien lo dijiste, tenemos que hacer cultura, ¿sí? Creo que la cultura siempre va a ser, y por ahí también otro amigo que ha estado por aquí en nuestras charlas nos dice, creo que el primer círculo de seguridad siempre en las organizaciones va a ser la cultura. Si tú logras generar una cultura de seguridad,
¿sí? Entonces, ya apoyado con todo lo que es la parte de seguridad física o todo esto, entonces, si tienes una buena cultura, ese siempre va a ser tu primer círculo de seguridad, ¿no? Pero crear la cultura cuesta trabajo, o sea, no se hace de un día para otro. Y tienes que hacer ¿Sabes ejercicio por qué de, cuesta? ¿no? Análisis ¿Sabes de por qué cuesta? vulnerabilidades. ¿Sabes por qué cuesta trabajo, Ramiro? Porque desde los C-levels generan un poco de tensión en cuanto al tema, ¿cierto? Entonces vemos que los C-level son los primeros en generar la brecha. ¿Por qué? Porque cada vez que uno va a ir a implementar una solución de seguridad, lo primero que te dicen los de sistemas es, mira, es que al gerente no le instalemos el anti-malware, no le instalemos el antivirus. Oye, ¿pero por qué? Es que donde le llegue a aparecer un mensaje en pantalla, por pequeño que sea, me vuela del cargo. O sea, este proyecto tiene que ser transparente. Tanto así que si a él le aparece un mensaje, yo vuelo del cargo. Entonces, imagínate eso. O sea, donde no hay una conciencia, los C-levels son los que nos deben buscar a nosotros y preguntarnos y decirnos, mire, manejo esto, hágame un estudio de vulnerabilidad, de qué forma puedo ser vulnerable, de qué forma puedo significar yo una brecha de seguridad para la compañía. Entonces ahí vienen estudios mucho más interesantes. Por ejemplo, nosotros vendemos servicios para poder estudiar, así como los criminales estudian a las víctimas, el perfilamiento. Nosotros vemos qué brechas de seguridad a nivel personal puede tener y de qué forma esas brechas o esas falencias dentro de su esquema de seguridad pueden representar o impactar de forma negativa a la organización, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros validamos, como bien dices tú, los hackers de sombrero blanco, los que tenemos conocimientos en temas de seguridad, sin embargo, los utilizamos para el bien de la comunidad, ¿cierto? A diferencia de los otros que, como en Star Wars, están en el lado malo de la fuerza, ¿cierto? El dark side. Entonces, exacto. Entonces, nosotros sometemos a prueba real a los usuarios identificando esas brechas. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, generar un ataque simulado, ¿cierto? Utilizando las técnicas que utilizan los cibercriminales, por ejemplo, la imagen o el argumento de conéctate ya a la reunión de Zoom, es urgente. Entonces ahí utilizan palabras o motivadores psicológicos como la urgencia, la autoridad, conéctate ya. Entonces ese ya implica autoridad y hace que las personas dentro de su psicología digan, no, es mi jefe el que me lo está pidiendo y me lo dice que ya hago caso porque si no me echa. Entonces, que vas a perder el mega descuento si no le das clic ya a la promo, que tienes 24 horas, que reunión urgente. Utilizan todos esos motivadores psicológicos, la confianza incluso, para romper la seguridad y poder entrar. Entonces, cuando simulamos un ataque, lo que utilizamos es un factor importantísimo. La única forma de generar recordación de forma efectiva y orgánica del tema es que utilicemos el shock emocional. ¿Qué es utilizar el shock emocional? Que después de que esa persona caiga, ¿cierto? Le dé clic en el link, descargue el adjunto, le aparezca un mensaje y le diga, oye, fuiste víctima de ingeniería social. La ingeniería social es esto. El error que cometiste está aquí por no haber validado el dominio, está aquí por haber descargado un archivo sin antes haber visto de qué se trataba, ¿cierto? Y no te preocupes, esto fue un ataque diseñado por nuestra compañía. Acá te dejo el paso a paso, 5 pasos pequeños para que la próxima vez, si hay un ataque real, no seas víctima. Y que detrás el administrador, el que maneja los riesgos del tema de seguridad, tenga indicadores súper detallados de qué áreas, qué perfiles, qué personas son las que han caído y de ese modo llevar un one-to-one, un uno a uno con esas personas y reforzar sus conocimientos en cuanto a seguridad. Si te das cuenta, allá no estamos hablando de llevarlos a charlas cada 6 meses, sino de probar de modo real qué tan eficientes son sus capacidades, su malicia para entender el riesgo y manejarlo. Entonces, ese tipo de técnicas son muy efectivas y las utilizamos. Realizar test
éticos sobre los sistemas, sobre las personas, sobre los procesos, etcétera, etcétera. Excelente. Oye, fíjate que está súper interesantísimo el tema y aquí nos podríamos creo que pasar toda una tarde o incluso varios días platicando de lo mismo, pero hoy como siempre se nos ha ido el tiempo, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Entonces, qué te gustaría de dejar, o con qué te gustaría concluir o con qué te gustaría invitar a las personas que nos están escuchando el día de hoy? ¿Con qué te gustaría concluir esta charla que tuvimos el día de hoy? Bueno, concluir que primero es muy importante el espacio que se han dado para entender estas nuevas tendencias. Por favor, difundan el tema, interiorícelo, suscríbase ya a este tipo de campañas donde el objetivo es que entendamos los riesgos, los desafíos, para que de ese modo nosotros, las personas, dejemos de seguir siendo la burla de los criminales, dejemos de ser la burla incluso de los encargados del tema de seguridad, porque hay una frase, no sé si ustedes la saben, con la que nosotros siempre bromeamos, y es que el eslabón más débil de la cadena de seguridad es el usuario. Entonces, su misión es no ser parte de esa broma, ¿cierto? No ser parte de esa estadística. No seamos víctima o presa fácil de los criminales. Si bien es cierto, no hay un 100% de seguridad, por lo menos les podemos hacer la vida un poco más compleja. O sea, no les demos un camino tan fácil de recorrer. Generémosle algo de dificultades al menos, ¿correcto? Lo siguiente es que bienvenidos al futuro. Ya no está muy lejano el hecho de que tengamos que cambiar nuestros hábitos. Es una realidad, vamos a tener que seguir teletrabajando, interactuando con las personas, nuestra propia empresa desde herramientas remotas. Es importante que conozcan las brechas, los riesgos, generen una cultura incluso en casa, porque a mí me dicen, ¿cuándo es más efectivo generar cultura de seguridad de la información? Y mi respuesta siempre está orientada desde casa. Los padres, las madres son los principales en entregar uno más de los valores adicionales al respeto, a la cordialidad. Debe de integrarse el tema de la ciberseguridad o la seguridad, ¿cierto? Es un tema muy importante y es un valor que también se debe inculcar y lo debemos inculcar nosotros los padres. Ese es el mensaje que yo quisiera dejar, Ramiro, a toda la gente. Así es, y mira, como tú bien lo has comentado, o sea, creo que esa cuestión de la ciberseguridad no es un tema, no es un tema únicamente corporativo. De hecho, también cuando hemos trabajado aquí con nuestros alumnos lo ponemos en el plano personal. Y la pregunta que yo les hago es, una, primero de esto, ¿no? ¿Quién tiene Facebook? Por aquí, digo, casi el 90% de las personas tienen Facebook, ¿no? Entonces digo, ¿quién de ustedes tiene, o sea, está seguro de que ha configurado, ¿sí?, la seguridad de su cuenta para que únicamente las personas que ustedes tienen como amigos vean su información? Esa es una. Y la otra es, ¿quién de ustedes conoce a todas las personas que tienen como amigos en sus redes? ¿Sí? Porque también ahí puede haber muchos perfiles falsos. Entonces, también aquí la conciencia de esto es también cuidado con la información que publican en sus redes sociales, porque esta información que publican en las redes es viable para utilizarse dentro de la parte de la ingeniería social. Entonces, aquí es donde los criminales sacan la información ya saben quién es tu hijo o tu hija, qué kinder va o a dónde va, porque ya pusiste la fotografía de le entregaron el premio de lo que sea en el kinder, ¿no? Decoración. Entonces, así es, entonces de aquí es donde sacan la información. Entonces hay que empezar a ser cuidadosos con la información, hay que empezar a ser cuidadosos con nuestras redes sociales, hay que llevar esta cuestión del ámbito de la ciberseguridad no únicamente al plano corporativo, sino al plano personal, porque al final del día los ataques están a la orden del día y están ahora sí que a quien le toque y a quien se deje, ¿no? Entonces, como tú bien lo dijiste, en la medida que podamos ponérselas un poquito más difícil a los criminales, podemos salir más librados de esta situación, ¿no? Y mira que la seguridad hoy en día se transformó en nuestro contexto de hogar. Ahora no hay data center, solamente es el computador, mis conocimientos, yo, y ya. O sea, definitivamente en nosotros está generar esa sinergia positiva para la estrategia de seguridad. Lo siguiente, ya lo último, Ramiro, acá en Colombia y en Ecuador hemos diseñado una campaña, no es nuestra, es una campaña que la queremos volver global,
esta campaña es parte de un challenge, un reto. El reto es Súmate Challenge. Creemos, estamos convencidos de que todos tenemos algo que aportar, los emprendedores, pequeña, mediana y grande empresa, todos tenemos algo que aportar a la sociedad. Nosotros estamos poniendo a disposición nuestra plataforma de ingeniería social para que todas las personas se suscriban. Si te siguen en redes, vamos a publicar los links para que se suscriban y le saquen provecho y puedan testear la herramienta en su organización y puedan validar qué tan fuerte son las capacidades de los usuarios en cuanto a este contexto de correo electrónico, al menos. Y te reto a ti, Ramiro, a que también te sumes. Súmate Challenge. Todos tenemos algo que aportar. Así que te reto en vivo para que seas parte de esta campaña. Yo sé que sí. Entonces, tu objetivo es pensar en alguien que también se pueda sumar a esta estrategia. Creo que sí, mira, yo creo que lo que podemos hacer es, digo, esta conversación está en live, pero también ahorita la estamos grabando para subirla a YouTube y que ahí la puedan ver quienes no tuvieron la oportunidad de verla completa en el live. Entonces, si me compartes la información también del challenge, para también cuando subamos esta charla a YouTube, entonces podemos publicar también ahí la información del challenge para que también la gente se suscriba. Entonces con esto le demos continuidad a esta parte y incluso ahí vemos la posibilidad de generar algo de publicidad en las redes para que también la gente se sume a este challenge de ingeniería social, ¿no? Pues bueno, de mi parte te agradezco mucho, Adrián, el haber tomado el tiempo para tomar esta charla, el compartir tu conocimiento con nosotros. Si le dices por aquí a nuestro público dónde te pueden encontrar, alguna página web o algo. Sí, bueno, yo soy parte de un equipo de especialistas de seguridad. Nuestra empresa se llama GMS Seguridad. Nos encuentran en www.gmsseguridad.com. Atendemos de forma estratégica desde Colombia, Ecuador y Perú, todas las latitudes de habla hispana, Latinoamérica. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Y a mí, a través de mi correo electrónico, adrian.calvopina@gmsseguridad.com. Cualquier duda, interés que tengan en cuanto al tema de seguridad, siempre serán bienvenidas sus solicitudes. Y a través, pues, de mis amigos de 3PP, que generamos sinergia, siempre estamos trabajando en equipo, podemos hacer cosas interesantes por ustedes. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas por aquí con nosotros el día de hoy. Esperamos que nos sigan nuevamente el próximo jueves. Vamos a tener otra plática más relacionada a la cuestión del desarrollo humano. Y Adrián, nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Que tengan una bonita tarde. Saludos, gracias. Claro, saludos mis amigos de México y todos los países de Latinoamérica. Hasta luego, bye.